El silencio no es ausencia, es presencia concentrada, y cuando llega después del desprecio se convierte en castigo invisible. Te despreciaron, te ignoraron, te reemplazaron como si fueras nadie. Creyeron que su frialdad sería el golpe final, que su indiferencia acabaría contigo, y por un instante casi lo logran. Pero entonces hiciste algo inesperado. No gritaste, no suplicaste, no rogaste explicación alguna. Solo te fuiste, callado, sin armar ruido, sin darles el espectáculo que esperaban. Te sumiste en un silencio que no clama venganza, pero que quema más que cualquier grito. Y en ese instante, aunque no lo veas, empezaste a destruirlos por dentro, porque nada aterra más a quien te desprecia que ver que no vuelves, que no preguntas, que no reaccionas. Ese silencio que ellos confundieron con debilidad pronto comenzó a pesar, a doler, a inquietar, porque tú eras parte de su juego, parte de su drama, parte de su ego, y sin ti ahí para validar su falsa superioridad, el escenario se vació. Se quedaron solos con su orgullo, y su orgullo sin público se desmorona. No hay eco más fuerte que el de una ausencia inesperada. Tú no dijiste nada, pero lo dijiste todo. Tu silencio habló de dignidad, de respeto propio, de fuerza contenida. Gritó con la voz del que no necesita defenderse, porque su valor es evidente para quien tenga ojos y conciencia. Y ese grito sordo perforó el escudo de arrogancia que ellos creían impenetrable. ¿Sabes por qué? Porque el silencio no da respuestas. Y eso los enloquece. Quien desprecia necesita sentirse por encima. Necesita saber que duele, que afecta, que controla. Pero tú al callar les quitaste esa droga, les quitaste el control, les quitaste el privilegio de herirte públicamente, y lo que comenzó como una escena de abandono se transformó en su propio castigo mental. Tu ausencia se volvió un espejo, uno que muestra todo lo que perdieron, todo lo que no supieron valorar, todo lo que no volverá. Porque hay un momento en que el silencio ya no es estrategia, es evolución. Y lo más irónico es esto: mientras tú avanzas en paz, ellos retroceden en ruido. Porque el que desprecia y luego siente el vacío de tu silencio, empieza a hablar solo, empieza a justificarse, empieza a crear versiones, pero ya es tarde. El silencio del que ha sido herido no es pasividad, es sentencia. Y si alguna vez dudaste de si callar era lo correcto, solo observa cómo sus máscaras se agrietan, porque el silencio verdadero no necesita testigos, solo necesita tiempo, tiempo para que la conciencia haga su trabajo, y créeme, lo está haciendo. No busques que lo noten, no intentes que lo comprendan, no expliques tu silencio, solo mantente firme, porque mientras ellos se revuelven en sus pensamientos, tú estás aprendiendo a dominar el tuyo, y ese es el poder más estoico que puedes alcanzar. No hay venganza más pura que el silencio de quien decidió sanar en soledad. No hiciste drama, no pediste explicaciones, no armaste escándalos, simplemente te fuiste. Y eso es lo que más duele, porque cuando alguien desprecia, espera gritos, reclamos, lágrimas, espera ver cómo te rompes, espera verte rogando por atención. Pero tú no diste ese lujo, elegiste desaparecer sin despedirte, y ahora sienten un vacío que no entienden. Tú callaste, y ellos comenzaron a escuchar, no tus palabras, sino su propia conciencia, no tus reclamos, sino el eco de su desprecio, rebotando en el silencio. Y aunque no lo confiesen, aunque no lo acepten, aunque finjan indiferencia, algo dentro de ellos se está derrumbando. La mente no perdona cuando sabe que actuó con crueldad. Puede ocultarlo, puede negarlo, puede disfrazarlo de orgullo, pero en las madrugadas en que todo calla, en esos momentos donde la máscara se cae, la culpa grita. Tu silencio se convirtió en un susurro constante en sus pensamientos. Les recuerda cada acto cruel, cada mirada que evitaste,
cada vez que tragaste tu dolor para mantener la dignidad, y mientras tú reconstruyes tu mundo en silencio, ellos se quedan atrapados en el laberinto que construyeron con su desprecio. No hay paz para quien destruye algo genuino y luego se enfrenta a su ausencia. Y tú eras genuino, eras presencia sincera, no perfecta, pero real. No eras un objeto que se reemplaza, eras alma, entrega, mirada honesta, pero no lo vieron, o no lo quisieron ver, hasta que te fuiste, hasta que tu silencio los dejó solos con lo que realmente son. ¿Sabes qué es lo que más les pesa ahora? No es tu silencio, es tu evolución, ver que no volviste, que no te deshiciste, que no estás mendigando amor donde solo había soberbia. Eso es lo que no pueden digerir, porque tu silencio ya no es tristeza, es poder. Y mientras ellos se preguntan por qué no insististe, tú descubres que jamás debiste hacerlo, que quien te desprecia una vez, lo volverá a hacer, que donde no hay reciprocidad no se construye nada duradero, y que a veces callar y retirarse es el acto más alto de amor propio. A veces, no responder es la respuesta que más ruido hace en el alma del otro. No necesitan saber cómo estás. No merecen saber si te duele. No necesitan entender tu silencio. Tú no lo hiciste para herir, lo hiciste para protegerte. Y esa es la diferencia, porque tu silencio no es venganza, es cierre, es final, es punto y aparte. Y eso es lo que más los está destruyendo, porque nada duele más que darse cuenta de que ya no estás donde antes llorabas. Cuando el silencio reemplaza la presencia, el alma empieza a entender lo que el ego negó. Lo que más perturba a quien te despreció no es que te hayas alejado, es que lo hiciste sin previo aviso, sin cerrar la puerta con ruido, sin darles la oportunidad de sentirse importantes en tu despedida. Simplemente dejaste de estar, dejaste de reaccionar, dejaste de luchar por quedarte, y eso descoloca. Eso los obliga a pensar, porque mientras tú estás en silencio, ellos empiezan a imaginar todo, empiezan a preguntarse si ya te olvidaste, si estás con alguien más, si los superaste por completo, si su desprecio ya no tiene poder. Y ese tipo de pensamientos son cuchillos afilados para el ego de quien te creyó débil. El ego no soporta ser ignorado. El ego no tolera perder el control. El ego necesita sentirse superior. Pero tú, al callar, al no buscar explicación, al no buscar venganza, dejaste al ego del otro sin alimento, le quitaste el protagonismo, y eso lo está consumiendo por dentro. Lo curioso es que tú no hiciste nada, solo callaste, solo te alejaste, pero en su mente tu silencio se convirtió en 1000 teorías, 1000 inseguridades, 1000 fantasmas, porque el que desprecia no se imagina que lo olvides, cree que siempre estarás ahí, cree que puede desecharte sin perderte. Pero cuando el silencio es verdadero, el alma del otro empieza a vaciarse lentamente. El silencio bien usado no castiga, transforma. Y en esa transformación, el otro descubre que lo perdió todo. Mientras tú avanzas sin ruido, ellos comienzan a preguntarse si tú eras más fuerte de lo que pensaban. Si en realidad no eras débil, sino paciente. Si no eras frágil, sino profundo. Si tu silencio no es miedo, sino madurez. Y es ahí donde la mente comienza a quebrarse, porque el desprecio solo funciona cuando el otro responde, cuando el otro se arrastra, cuando el otro se queda atrapado en el drama. Pero tú no lo hiciste, no entraste en ese juego, no actuaste como esperaban. Y eso los dejó sin estrategia, sin dirección, sin poder. Mientras ellos se preguntan si aún piensas en todo lo que pasó, tú ya estás pensando en todo lo que vas a construir sin ellos. Y esa diferencia los rompe, porque cuando el despreciado elige el silencio y la ausencia, el que desprecia comienza a perder algo más valioso que una presencia: la certeza. La certeza de que siempre volverías, la certeza de que seguirías allí,
la certeza de que su ego tendría tu atención como alimento, pero ya no. Ya no tienen acceso a ti, ya no controlan tu emoción, y eso es su ruina emocional. El que calla no siempre otorga, a veces está dejando que el otro escuche su propia culpa. Cuando te fuiste en silencio, no fue porque no tenías nada que decir. Fue porque entendiste que tus palabras ya no tenían espacio donde caer. Entendiste que no ibas a rogar comprensión donde solo había ego, que no ibas a insistir donde fuiste descartado sin pestañear. Elegiste callar, y ese silencio fue más potente que cualquier argumento. Y ahora, sin que lo busques, ese silencio está haciendo el trabajo por ti. No necesitas explicar cómo te sentiste, no necesitas justificar tu distancia. El otro ya lo sabe, tal vez no lo diga, tal vez lo niegue, pero lo siente. Lo siente cada vez que se queda esperando una reacción que no llega, cada vez que revisa si estás viendo sus señales, cada vez que nota que tu presencia, antes constante, ahora es humo, porque aunque parezca que nada pasa, dentro de su mente hay una guerra, una lucha entre lo que quiso hacer y lo que ahora le pesa, entre lo que fingió que no dolía y lo que hoy le arde por dentro. Porque el desprecio, cuando se da a alguien valioso, siempre regresa, no como castigo, sino como vacío. Y ese vacío no se llena con nuevas personas, no se tapa con justificaciones, no se borra con orgullo. Tu silencio hizo algo que ninguna palabra habría logrado, que el otro se enfrente a su verdad, porque mientras tú callas, él recuerda lo que dijiste una vez, recuerda cómo lo mirabas, recuerda lo que ofreciste, recuerda lo que perdonaste, y se pregunta por qué no lo valoró cuando tuvo la oportunidad. Pero ya no importa, porque tú ya no estás para explicarlo, tú no estás para calmar esa inquietud, tú ya no juegas ese rol. Has aprendido algo que pocos entienden. No siempre hay que cerrar los ciclos con palabras. A veces el cierre es interno, silencioso, invisible. Y lo más poderoso es que no se lo anunciaste, solo lo hiciste, solo te fuiste, solo te desconectaste. Y ahora, cada día que pasa, ese silencio tuyo se convierte en eco, en un eco que golpea, que molesta, que sacude. Un eco que no desaparece con distracciones, porque la conciencia no tiene botón de pausa. La conciencia no entiende de excusas, solo reproduce lo que uno sembró. El silencio del que se va sin rencor es el ruido más fuerte en la mente de quien lo perdió. Y tú te fuiste así, sin odio, sin palabras hirientes, sin drama, pero con la frente en alto. Y eso no se olvida. Eso no se reemplaza, porque el orgullo puede fingir que no pasa nada, pero el alma, en la oscuridad, lo recuerda todo. No hay espejo más cruel que el silencio de quien ya no está, porque muestra lo que nunca quisieron ver. Antes, tu presencia era constante. Tu voz, tus mensajes, tus gestos, tu atención, incluso cuando sentías que no te valoraban, seguías estando. Te entregabas desde un lugar sincero, sin juegos, sin manipulación. Pero ahora ya no estás, no contestas, no apareces, no buscas. Y ese vacío es lo que está haciendo estallar su mundo. Tú no estás tratando de hacerles daño. No estás fingiendo tu distancia, no estás jugando a la indiferencia. Lo tuyo no es una estrategia, es una decisión. Decidiste cuidar tu paz. Decidiste no dar más de ti a quien no supo recibirlo. Y esa es la verdad que más duele. Porque el silencio es incómodo, es confrontante, es directo. No tiene adornos, no tiene filtros, no da la oportunidad de debatir. Solo está ahí, cortando el aire. Y ese corte les está haciendo sangrar el alma. Ya no pueden justificar lo que hicieron. Ya no pueden contar una historia en la que tú quedes como el culpable, porque tu silencio no calza con su versión. Tu silencio no se defiende, pero tampoco se rinde. Y eso
desarma cualquier mentira que hayan querido contarse a sí mismos. Cuando alguien te desprecia, lo último que espera es que te reconstruyas en silencio. Y eso es justo lo que estás haciendo. Estás en un proceso de renacimiento. Estás redescubriendo tu valor. Estás aprendiendo que no necesitas estar donde no hay reciprocidad, que no eres menos por retirarte, que a veces dar un paso atrás no es rendirse, es tomar impulso. Y ese cambio interior tuyo es tan real, tan sólido, que no necesita ser gritado. Solo necesita ser vivido, en silencio, en calma, en paz. Y mientras tú te transformas, ellos se descomponen, porque el desprecio solo tiene sentido si tú te quedas para justificarlo. Pero ya no estás. No tienen con quién descargar su arrogancia. No tienen a quién culpar. No tienen cómo sentirse superiores. Y en ese vacío emocional se enfrentan a lo que son sin ti. Quien una vez fue despreciado y luego aprendió a callar, ya no vuelve a donde lo hicieron sentir invisible. Tú ya no perteneces a ese lugar, no por orgullo, no por revancha, sino porque comprendiste algo profundo, que tu silencio vale más que 1000 explicaciones y que tu presencia es un regalo, no una obligación. Y eso los está destruyendo, porque ahora ven con claridad todo lo que perdieron, y tú, por primera vez, estás viéndolo también. Callar no es rendirse, es reconstruirse lejos del ruido que una vez intentó destruirte. Cuando decidiste callar, lo hiciste desde un lugar de dolor. No fue fácil, no fue inmediato. Tu primer impulso fue gritar todo lo que sentías, pedir explicaciones, defender tu dignidad. Pero algo dentro de ti susurró: no vale la pena, no insistas, no expliques tu valor donde ya decidieron ignorarlo. Y entonces lo hiciste, callaste. Y ese silencio, que en un principio dolía como 1000 agujas en el alma, comenzó a transformarse en otra cosa. Comenzó a darte espacio, tiempo, claridad. Comenzaste a escuchar tu propia voz sin la interferencia del desprecio ajeno. Comenzaste a sentir que tu dignidad no se negocia, que tu valor no depende de la validación de nadie. Mientras tú sanabas, del otro lado comenzó el caos, porque quien desprecia se apoya en la falsa seguridad de que el otro seguirá ahí. Cree que puede empujar, ignorar, minimizar, sin consecuencias. Cree que puede destruir la autoestima ajena sin perder nada. Pero cuando tú decidiste alejarte, les quitaste ese poder. Y lo hiciste en silencio. Ese silencio comenzó a desgastar su castillo de orgullo, porque detrás de su aparente indiferencia había una necesidad oculta: que tú siguieras jugando el juego, que tú reaccionaras, que tú volvieras. Pero no lo hiciste. Y ahí fue donde su seguridad empezó a desmoronarse, porque tu ausencia se volvió una presencia más fuerte que cualquier palabra, una ausencia que grita dignidad, que impone respeto, que dice sin decir: no soy alguien a quien se desprecia sin perder algo importante. Y mientras ellos tratan de reordenar su mundo, tú estás construyendo el tuyo, ya no desde la herida, sino desde la conciencia, ya no desde la necesidad, sino desde la elección, ya no desde la ansiedad, sino desde la serenidad que da saber que te fuiste a tiempo. El silencio no es vacío, es espacio para volver a respirar. Y tú estás respirando mejor ahora. Con cada día que pasa, duele menos, pesa menos, importa menos, porque estás entendiendo que tu silencio no fue cobardía, fue valentía, fue respeto propio, fue una forma silenciosa de decir: no merezco esto. Mientras tanto, ellos comienzan a entender lo que perdieron, no solo a ti, sino todo lo que tu presencia traía: paz, comprensión, sinceridad, amor sin condiciones. Pero ya no lo tienen, y eso, por dentro, los está quebrando. El que aprendió a sanar en silencio, ya no busca ruido donde antes solo encontró dolor. Hay una etapa en la que ya no duele lo que pasó. Duele haber permitido tanto.
Duele haberte dado con sinceridad donde solo había interés. Duele haber bajado la cabeza para mantener algo que el otro ya había destruido con su desprecio. Pero un día algo cambia. El silencio que antes era vacío se convierte en protección, en fortaleza, en claridad, y comienzas a entender que no se trataba de que no fueras suficiente. Se trataba de que tú dabas desde el alma y el otro solo sabía recibir desde el ego. Ellos pensaron que su desprecio te destruiría, que ignorarte te haría correr tras ellos, que reemplazarte te partiría en pedazos, pero no entendieron que hay algo más fuerte que todo eso, la decisión firme de no volver a donde fuiste dañado. Y esa decisión la tomaste en silencio, sin advertencias, sin venganza, sin hacer ruido. Solo te alejaste, solo te reconstruiste, solo te despegaste emocionalmente y lo hiciste tan profundamente que ya no necesitas respuestas, ni disculpas, ni explicaciones, porque ya no te mueve el dolor, te mueve la conciencia. Y desde esa conciencia ves todo distinto. Ves que el desprecio fue un favor, que el rechazo fue un espejo, que su indiferencia fue la prueba más clara de lo que nunca fuiste para ellos. Pero también fue el punto exacto donde comenzaste a hacerlo todo para ti. El silencio que nace después del desprecio es el grito más fuerte de amor propio. Ellos no lo esperaban. Creyeron que volverías, que te arrastrarías, que insistirías, pero lo que hiciste fue algo que muy pocos hacen. Desapareciste con dignidad. No para que te extrañen, sino para encontrarte. Y eso los está rompiendo por dentro, porque tú no estás fingiendo que estás bien, tú estás bien, no estás aparentando haber sanado, estás sanando, no estás intentando mostrar que no te afecta, es que ya no te afecta, y esa verdad les pesa. Porque en su mundo tú eras una figura fija, alguien que siempre estaba, alguien que no se iría, pero te fuiste, y al hacerlo, cerraste la puerta sin hacer ruido, y el silencio que quedó no es tuyo, es de ellos, y los está devorando. El silencio de quien ya no espera nada es más poderoso que 1000 palabras de quien nunca dio nada. Llegaste a un punto donde ya no necesitas que el otro entienda. No necesitas que reconozca lo que hizo, no necesitas que se arrepienta, porque tú ya lo soltaste todo, ya no esperas justicia emocional, ya no buscas cierre en palabras ajenas, tú lo cerraste solo, con silencio, y eso es lo que más los está destruyendo, porque te fuiste sin escándalos, pero con determinación, porque no dijiste ya no más, pero tus acciones lo dejaron claro, porque tu ausencia ya no es una táctica, es una nueva realidad. Y esa realidad se vuelve insoportable para quien pensó que tú siempre estarías ahí, disponible, esperando, entregando sin medida. Pero ahora eres otro. Ahora eres alguien que aprendió que no se ruega amor, que no se justifica el respeto, que no se explica el valor personal. Aprendiste que quien te desprecia se está despreciando a sí mismo, por dentro. Y no es tu responsabilidad cargar con eso, nunca lo fue. Tu silencio dejó huellas, no en los demás, sino en ti, en tu carácter, en tu autoestima, en tu claridad, porque ese silencio no fue vacío, fue meditación, fue reflexión, fue una conversación interna contigo mismo donde decidiste no regresar a lo que te apagaba. El silencio que nace del amor propio no hace ruido, pero transforma tu vida para siempre. Y mientras ellos siguen esperando que vuelvas a ser quien fuiste, tú ya estás caminando hacia lugares donde no necesitas pedir que te valoren. Porque entendiste que lo que mereces no duele, que lo recíproco no confunde, que lo sano no te deja en silencio, te hace hablar con libertad. Hoy ya no estás allí, ni física ni emocionalmente. Ya no reaccionas, ya no preguntas, ya no te desgastas, porque entendiste que tu valor no lo define quien no supo verlo, lo defines tú. Y ese aprendizaje es irreversible. Y si alguna vez te preguntan,
¿Por qué te alejaste? ¿Por qué callaste? ¿Por qué nunca volviste? No expliques nada. Solo sonríe. Porque quien no escuchó tu voz cuando estabas, ahora debe aprender a convivir con tu silencio. Y ese silencio ya lo está destruyendo por dentro. Gracias por escuchar hasta el final. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Comenta lo que sentiste, lo que viviste o lo que aprendiste. Tu historia puede ser la fuerza que alguien necesita hoy. Y si quieres más contenido que te hable directo al alma, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.